El conflicto entre Israel y Palestina continúa siendo brutal, sobre todo para los ciudadanos de la Franja de Gaza. Por obvias razones, Israel es digamos, el grande del recreo, el que tiene más fuerza, mejores amigos, pero llega un punto en el que le tiene miedo a otra nación, a otro grupo que podría como tal, digamos, vencerlo. Porque Israel ataca sin piedad a la Franja de Gaza en medio de esta última escalada que inició el 7 de octubre, pero, pero corre el riesgo de provocar otras partes, otros grupos, otros frentes, porque ahorita únicamente se está enfrentando a lo que es el grupo Hamas, pero cada vez más, digamos, apoyo recibe no el grupo Hamas, sino en general los palestinos de la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque los ataques de lo que son las fuerzas de la defensa de Israel contra la Franja han dejado a Tel Aviv como el malo de la historia. ¿Por qué? Porque los ataques son cada vez más brutales, más mortíferos. Acaban de realizar el ataque a las afueras de un hospital donde habían ciudadanos esperando a saber cómo se encontraban sus familiares. Habían niños, habían personas que lo único que estaban haciendo es resguardándose en ese hospital. Lamentablemente, muchos han perdido la vida en este conflicto. Hasta el momento se desconoce la cantidad oficial por parte de las autoridades, pero Tel Aviv está quedando como el malo de la historia, o finalmente el mundo se está dando cuenta de cómo es realmente Israel. Y el hecho de que reciba hasta cierto punto el rechazo de la comunidad internacional, digamos que es algo bueno para la Franja de Gaza, a pesar de la situación tan lamentable en la cual se encuentran en este momento, ya que por mucho que alejen a Tel Aviv de gran parte del mundo árabe, también se está creando el riesgo de que el movimiento libanés Hezbollah logre involucrarse activamente en este conflicto. ¿Por qué? Porque Gaza, ya no solo el grupo Hamas, sino en general la Franja de Gaza, está recibiendo ataques que no puede responder. Y las fuerzas de la defensa de Israel, que se encuentran estacionadas en las fronteras entre Israel y el Líbano, ya incluso están empezando a intercambiar disparos con militantes de Hezbollah. En más de una ocasión, en los últimos días de que inició el conflicto el 7 de octubre, aunque aún está por verse si estas hostilidades van a aumentar, finalmente el grupo Hezbollah ya se ha levantado, o por lo menos ha fijado un posicionamiento en el cual detalla que no están de acuerdo con lo que está haciendo Israel, que están realizando un genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza, y si la ONU, si Estados Unidos, si el resto del mundo toma la decisión de no involucrarse, de no meterse, de no ayudar a los civiles de la Franja de Gaza, entonces Hezbollah lo va a hacer. E incluso Irán parece ser uno de los posibles candidatos también para entrar de lleno a este conflicto, algo que pondría a Israel en un grave peligro. Pero al mismo tiempo podría también generar lo que para todos sería horrible, que sería una tercera guerra mundial. Porque de participar Irán junto con Hezbollah, e incluso veríamos también la participación de Siria en este conflicto, porque ya Siria se está enfrentando por el otro lado contra Estados Unidos, porque quiere recuperar su territorio. Recordemos que Estados Unidos tiene bases militares ilegales en lo que es Siria, y por obvias razones quieren correrlo de su territorio. Al ser cuestionado sobre la situación que se está viviendo en Oriente Medio y que cada vez se pone más intensa, el oficial de la inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Ritter, expresó su, digamos, escepticismo sobre la capacidad de Israel para tratar no solo con el grupo Hamas, sino también con Hezbollah, y al mismo tiempo señaló que los principales señaló también que los principales ejercicios militares realizados en Israel, me encanta cómo ahora sí son ejercicios militares, pero cuando lo decía Rusia que estaba haciendo un ejercicio militar en Ucrania,
todo el mundo rechazó a Rusia y lo sancionaron y la cosa se volvió una locura. Pero como lo está haciendo Israel, en este momento es un ejercicio militar y pueden continuar sin ningún problema. Pero dijo que en los últimos 2 años, estos ejercicios que realizaba Israel estaban destinados a determinar cómo le iría a las fuerzas de defensa si tuvieran que hacerle frente simultáneamente a los ataques de múltiples actores. Porque si Hezbollah cruzara la frontera, si Siria fuera tras los altos de Golán, si Irán comenzara a disparar misiles y todos empezaran a actuar al mismo tiempo, los resultados, de acuerdo con los últimos ejercicios o simulaciones, los resultados fueron bastante desagradables para Israel. Bajo un escenario en el que Israel sería atacado por Irán, Hezbollah, Siria e incluso el grupo Hamas, Israel no podría prevalecer, sin importar cuánta ayuda le dé Estados Unidos, porque con el aspecto iraní en el escenario, sin una importante intervención militar estadounidense, porque recordemos que no le permiten en este momento a Estados Unidos el acceso a los $10,000 millones. Si no le quieren dar $10,000 millones, mucho menos apoyar de forma militar a Israel. Además que recordemos que Estados Unidos en este momento no tiene una gran capacidad militar, porque le dio armas, misiles, tanques, proyectiles, municiones, en fin, le dio todo a Ucrania para una contraofensiva de verano que ya a estas alturas de casi entrando el invierno no ha servido para nada. Por eso, los propios israelíes aparentemente han reconocido que no conocen el alcance total de las capacidades de Hezbollah y que el considerable arsenal de cohetes de este grupo puede representar una seria amenaza para Israel. Hezbollah puede abrumar a la cúpula de hierro, solo con su volumen. La cúpula de hierro ya está atravesando una escasez de municiones debido a lo que Hamas ha logrado hacer. Si en este momento viéramos a Hezbollah entrando en la batalla, ¿no lograrían destruir las fuerzas de defensa de Israel a este grupo? Tal y como no lograron destruir a Hezbollah en el 2006. Y que de hecho esta organización se ha convertido y se ha vuelto significativamente más poderosa desde el 2006. Muchos de sus combatientes adquirieron una valiosa experiencia de combate durante el conflicto sirio también. Entonces, esta es la realidad. Israel por sí solo no puede derrotar a Hezbollah. Y si se llegan a unir Hezbollah, Hamas, lo que es Siria e Irán, Israel está perdido. Los acontecimientos del 7 de octubre, cuando los militantes de Hamas rápidamente atravesaron las defensas israelíes e incluso lograron tomar el control de las instalaciones militares de las fuerzas de defensa de Israel, efectivamente destrozaron el mito de la invencibilidad de Israel, que nada podía atravesar su cúpula de hierro, que eran el país más seguro del mundo. No solo en términos de la naturaleza omnividente de la inteligencia de Israel, que se ha demostrado que es falsa, que es un fracaso, sino también de las propias fuerzas de defensa. Eran consideradas una especie de fuerza invencible en todo el mundo. Hoy permitieron que el grupo Hezbollah entrara tranquilamente un sábado, 7 de octubre, como si nada. Y sí, el daño que está haciendo Israel en este momento sobre la franja de Gaza es por los misiles, porque lo dijimos desde el inicio del conflicto. La diferencia es que las fuerzas de defensa, o sea, en general Israel, tienen muchos misiles. Jamás no. Lograron conseguir una gran cantidad de misiles cuando estos se les estaban enviando a Ucrania
o que Ucrania prácticamente perdió desde entonces y que todos sabían, incluso el Pentágono sabía que se habían extraviado una gran cantidad de misiles de armamento que se suponía le llegaría a Ucrania y sabían que iba a acabar en el mercado negro, en manos de terroristas, en manos del narcotráfico, en fin. Por eso este grupo jamás logró hacerse cargo de estos misiles y con esto atacó a Israel, dejando a Israel en una total y rotunda vergüenza, porque si supuestamente sus sistemas de defensa eran lo mejor del mundo y en un simple ataque lograron no destruir como tal las instalaciones, sino demostrar que eran más bla 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 que realmente el poder militar que tenía el grupo de Israel, porque jamás los dejó en exhibición. Y ese es el miedo de Israel, de que jamás se una con Hezbollah, con Siria, con Irán, y acaben con ellos. No en general acabar con ellos, sino simple y sencillamente acaben con sus fuerzas de defensa, las cuales ya demostraron ser inútiles. Y la ayuda de Estados Unidos a Israel no va a llegar lo suficientemente rápido. Eso es una garantía. Porque en este momento se están peleando todavía para saber si le van a poder entregar recursos a Israel, cuando se supone lo iban a hacer desde el inicio del conflicto. ¿Por qué no lo han hecho? Porque Estados Unidos quiere utilizar a Israel para seguirle dando recursos a Ucrania. Quiere que le aprueben su paquete de $100 millones para darle 60 a Ucrania, 10 a Israel y 30 para lo que es Taiwán y sobornar a algunos republicanos con este tema de lo que es la frontera sur para que voten por este proyecto. Pero ya sabemos todos en lo que va a acabar. No va a llegar la ayuda de Estados Unidos a lo que es Israel a tiempo, porque Estados Unidos está encaprichado con seguir teniendo recursos o lo que sería obteniendo beneficios de Ucrania. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.